La semana pasada el pastor Misael predicó acerca del anuncio del nacimiento de Cristo en Lucas capítulo 2 a partir del versículo 8. Y en esta mañana tengo la intención de hablar un poco de los primeros versículos de Lucas del capítulo 2 del primero al versículo 7. La narración del nacimiento de Cristo en la Navidad ha inspirado al mundo a hacer una cantidad innumerable de libros, canciones, películas, tarjetas. Marcó en la historia un antes y un después. Todos los acontecimientos históricos antes del nacimiento de Cristo son antes de Cristo y luego del que Cristo nació son después de Cristo. O sea que es un evento increíblemente impactante en el mundo. Pero aún así, las personas, a pesar de que lo celebran todos los años y decoran todos los años, realmente no entienden la verdad que hay detrás de las buenas noticias del nacimiento de Cristo. Estuve tentado a dar una predicación teológica acerca, porque es que hay realmente mucho que decir. Pero estos primeros capítulos de Lucas realmente no tienen un enfoque religioso ni teológico, tienen un enfoque más bien histórico. Quiere ubicarnos en el tiempo, en el espacio que esto ocurrió, para que realmente se vea de que fue algo que ocurrió realmente y no simplemente algo religioso. Vamos a leer. Y pienso que aunque no vamos a hablar mucho y profundizar tal vez en cosas de teología, es conocer esta historia, me parece que es el propósito del Espíritu en estos versículos y nos va a ser de gran provecho. Dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos... Esto es bueno explicarlo, porque ¿qué tendrá que ver Cristo con nada pagano? Eso como que no tiene mucho sentido. Bueno, a principios del siglo IV, el gobernador, el emperador de Romano era Constantino el Grande. Y Constantino, que se cree que era cristiano, él logró que el cristianismo se expandiera, logró que el cristianismo fuera la religión principal del imperio, eliminó toda la persecución. O sea, fue un tiempo que el cristianismo creció, que fue increíble. Entonces, en ese mismo tiempo, el obispo, aprovechando esto para seguir impulsando más el cristianismo, el obispo de Jerusalén, Eusebio, le escribe una carta al obispo de Roma, preguntándole que cuándo había nacido Cristo. Y te voy a decir la verdad, el obispo de Roma no tiene ni idea, como no lo tiene actualmente ningún erudito, ningún historiador. Pero él le responde para atrás y le dice que Cristo nació el 25 de diciembre. Qué raro, pero él lo hace adrede. Él lo hace adrede porque, ¿qué pasa? Diciembre era un mes, esos días eran meses de celebraciones paganas. Por ahí es por donde empieza. Todo ese mundo festejaba el invierno como víspera de la llegada de la primavera a todos sus dioses paganos, y lo decoraban con ramas verdes y árboles y se hacían regalos celebrando, ¿no?, la llegada de la primavera, de las cosas verdes, la idea del paganismo era estar agradecido o pedirle a sus dioses que el sol regresara para que fueran fértiles sus tierras. O sea, todas estas cosas eran muchísimo antes del nacimiento de Cristo. Entonces, este obispo, la idea que tenía era, bueno, vamos a intentar influenciar a la sociedad. En estos tiempos de festividades paganas, vamos a decir que Cristo nació para de alguna manera tener una influencia santa en la sociedad. Bueno, eso es muy buena la intención del obispo, pero eso al final no funcionó. Porque lo único que hizo fue oscurecerle el tema realmente del nacimiento de Cristo. Y en vez de la iglesia influenciar al mundo, fue al contrario. La Navidad ahora se ha convertido que usted pasa y mira los lugares y tú dices, de que tú ves un pesebre a que ves otro, una cantidad de cosas que dices, ¿esto de dónde salió? Los regalos
Los regalos realmente no es por los Reyes Magos, porque de hecho muchas veces se presentan a los reyes con Cristo en un pesebre, pero los reyes llegaron mucho después. Los que estaban ahí en el pesebre eran los pastores y no había ningún regalo. O sea, los regalos es realmente porque esta era la cultura, ellos hacían regalos. En Roma, por ejemplo, en estas festividades paganas, ellos se regalaban unos pequeños ídolos que hacían de arcilla, de plata, de oro, en dependencia del estatus económico. Esos eran los regalos, eran pequeños ídolos que se hacían. Una fiesta muy famosa que seguro la ha visto en alguna película se llama que era al dios Saturno, la Saturnania. Eso era de ahí donde salían los regalos, inclusive se regalaban también ramitas y la colgaban en sus portales. Y los nórdicos, en las tierras del norte, los llamados bárbaros, también celebraban su fiesta al dios Odin y Thor. Y también hacían banquetes con cuernos y regalos. Todas estas cosas existían muchísimo antes del nacimiento de Cristo. Y fueron de alguna manera influenciando la sociedad cristiana. Y nada más ni nada menos que Martín Lutero, muchos siglos después en el siglo XVII. Porque en este tiempo, en los primeros siglos, siglo IV, V, VI, los cristianos sabían todo el tema de los arbolitos, eso era algo pagano. Ya después en el siglo XVI, XVII, es que entonces Martín Lutero cuenta la leyenda de que él iba caminando de noche y en unos árboles muy grandes empezó a ver las estrellas y se inspiró y puso en su casa, en Alemania, un árbol de pino con velas alumbradas. Pero muchísimo antes ya los paganos hacían eso y ponían guirnaldas y todo ese tipo de cosas. Pero esa es la idea de dónde salió. ¿Por qué se dice que es pagano? Al final usted celebra y usted no tiene nada, nadie está en contra de poner un árbol en su casa porque al final es un árbol. Y usted está celebrando el nacimiento de Cristo, pero de ahí es donde surge. Y por ejemplo, el Santa Claus realmente no tiene un origen pagano, pero había también en aquellos principios un obispo, se llamaba San Nicolás, que tenía una barba blanca. Era un obispo muy famoso por ser bondadoso con los niños y pasaba a principios de diciembre por las casas y dejaba regalos para los niños, y dejaba varas para los padres, los niños malos, y en ocasiones inclusive tiraba monedas por las chimeneas y a veces esas monedas caían en las medias que dejaban colgando al fuego, y de ahí es donde salen todas esas decoraciones. En este caso no es pagano. Entonces los holandeses empezaron a llamar a San Nicolás Sinterklaas, y de ahí al final los holandeses se mudaron o emigraron a América, y ahí es donde tenemos a nuestro Santa Claus. Todas estas cosas, por ser en esta fecha de la Navidad, de alguna manera han oscurecido el verdadero relato y nacimiento de Cristo. Pero de vuelta al texto. Lucas capítulo 2. Los judíos, el pueblo de Israel, está esperando al Mesías. Sobre todo bajo la opresión romana, ellos están ansiosos por la llegada de ese Mesías que los iba a liberar. Y todos sabían que el Mesías iba a ser alguien que iba a ser un líder. Pero pero Cristo no encajaba con este perfil del Mesías. Y por eso Lucas lo quiere quedar bien claro que este es el Mesías, pero no cualquier Mesías, sino el Hijo de Dios. Porque cuando Cristo le pregunta a Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? La gente, ¿qué decía? No, que tú eres Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías. Todas estas cosas básicas del Mesías los judíos las sabían. Pero hay una profecía muy importante acerca del Mesías registrada por el profeta Miqueas en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice, pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. O sea, el profeta Miqueas ya había dicho, como 700 años antes, que el Mesías nacería en un pueblo llamado Belén, que en Génesis se llamaba Efrata, pero luego se cambió el nombre a Belén, que es como casa de pan. O sea, los judíos que estudiaban un poco, ellos sabían desde el Antiguo Testamento que el Mesías nacería en Belén. Y aunque Lucas aquí no hace referencia a Miqueas, es obvio porque todos lo conocen. Y aquí está de manera explícita explicado
cómo se da a cabo este cumplimiento de la profecía de Miqueas. Cómo Dios manipula, cómo Dios mueve el mundo, inclusive hasta el mismo César, para lograr que Cristo nazca en Belén. Porque les repito, si los eventos se dan de manera normal, no hay ninguna razón por la cual Cristo nace en Belén. Tiene que nacer en Nazaret porque sus padres son de Nazaret. Todos estos acontecimientos son bien extraños si no lo ves como que Dios está orquestando todo lo que está ocurriendo. Dice el versículo 1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Aquellos días, ¿qué días? Bueno, se refiere a los días que está hablando en el capítulo anterior, en Lucas 1:5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Es en los días de este Herodes, es el mismo Herodes, terrible Herodes, que inició la matanza de los niños, intentando matar a Jesús, porque supuestamente era un rey rival en el futuro. Se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Bueno, César no es un nombre. César es como un título, como rey, emperador. Y Augusto tampoco es un nombre. Augusto es una palabra que se le da luego el Senado romano por ser alguien muy exaltado. Augusto se necesita exaltado, honrado. Inclusive era un nombre que anterior a este César solo se usaba para los dioses. O sea, que es un término bastante elevado. Ahora, ¿quién era este César? Este César era Cayo Octavio Turino. En la historia romana es uno de los Césares más nombrados por las cosas que logró, a tal punto que llegó a ser llamado el Salvador de Roma. Bueno, este Cayo Octavio era hijo de una mujer llamada Atia. Y Atia la mamá de Atia se llamaba Julia. Y Julia es la hermana del famoso Julio César. O sea que Octavio y Julio César, ¿qué relación tienen? Octavio viene siendo como el sobrino nieto de Julio César. Y desde pequeño, Julio César sintió bastante afecto por este niño, era un niño muy inteligente. Y al Julio César no tener hijos varones, él decide, cuando Cayo Octavio cumple los 20 años, él lo pone como heredero de todas sus cosas. Entonces, un año después de esto, el Senado asesina a Julio César. Entonces todo el mundo se entera de que Cayo Octavio es el heredero al trono. Eso fue una sorpresa para todo el mundo porque ni siquiera él lo sabía. Muchos pensaban que iba a nombrar a su amigo y general Marco Antonio, pero fue con Octavio. Entonces, este es el principio de su mandato. No fue él solo, fueron 3 personas, él, Marco Antonio y Lépido, aunque Lépido rápidamente por derrotas y problemas lo retiraron. Entonces el gobierno de la República Romana quedó en manos de Octavio y de Marco Antonio. Pero con el tiempo, Marco Antonio empezó a portarse mal, a hacer cosas que molestaban a Octavio. Como primero lo que hizo fue que dejó a la hermana de Octavio, a Octavia. Y fue a casarse con nada más y nada menos que Cleopatra, que era famosa por su belleza, por su inteligencia y porque supuestamente hechizaba a los hombres y tenía perfume. Bueno, Marco Antonio cayó en esto y empezó a preocuparse más por las cosas de los egipcios que de Roma. Y esto creó más problemas con Octavio, a punto que empezó una guerra civil que al final terminó con una guerra naval entre los egipcios y los romanos y perdieron. Entonces, a partir de ese momento, eso fue en el año 31 a.C., a Octavio dejó de ser la República de Roma y se convirtió en el Imperio Romano, y este fue su primer emperador. Y 4 años después, en el 27 a.C., entonces es cuando el Senado le pone el título de Augusto, y él mismo se cambia el nombre a Augusto César. Dice entonces que este hombre, muy famoso, que llegó a conquistar
todo el mundo que conocido, casi todo el mundo conocido para ellos en aquel tiempo. Logró lo que se conoce en la historia como la paz augusta o paz romana. Dice que él hizo un edicto que todo el mundo fuera empadronado. De hecho, este César es tan importante, Dios lo estaba utilizando. Dios usa a los paganos muchas veces, sin ellos darse cuenta. Lo utilizó tanto que inclusive este César construyó una cantidad de carreteras por todo el imperio, todas aquellas provincias y ciudades. Y estas carreteras fueron ideal para la expansión principal del evangelio en aquellos tiempos. Muy inteligente, un líder muy asombroso, viendo desde el punto de vista humano. Ahora, estos censos que hacía Roma eran de dos tipos. Habían censos que era para reclutar a los jóvenes, para saber qué jóvenes tenían la edad militar para que fueran a Roma a servir. Y habían censos que eran para impuestos. Bueno, una de las cosas que hacía este César era que para no sofocar mucho a las provincias y las ciudades que conquistaba, él dejaba que tuvieran su propio gobierno, sus propias religiones, cierta libertad y control. Y una de las cosas es que a los judíos, por ejemplo, por temas religiosos, no les pedía soldados para la guerra, ellos estaban exentos de esto, pero no de pagar los impuestos, los taxes. Y este censo era de Tarse, donde tenías que ir todo el mundo a poner su nombre, dónde vivía, su ocupación para pagar impuestos. Dice el versículo 2, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Lucas se está dando ciertos detalles para que uno se ubique en el tiempo que esto ocurrió. Cirenio, gobernador de Siria. Y dice que este fue el primer censo. Según se estudia en la historia, Roma empezó a hacer censos a partir de unos 14 años. Y hay un censo muy famoso que es registrado por Josefo, el judío Josefo, que fue en el año 6 después de Cristo. ¿Por qué es famoso? Porque hubo una revuelta que inclusive es mencionada por el mismo Lucas en Hechos. Cuando los discípulos fueron presos, Gamaliel se levanta y dice, no estén luchando contra ellos porque puede ser, si esto no es de Dios, esto no va a darse. Y ahí él menciona a Judas el Galileo. ¿Se recuerdan de Judas Galileo? Que durante los días del censo levantó una sublevación y al final fueron muertos él y todos los que lo seguían. O sea, este censo es corroborado por varias fuentes históricas y también por la Biblia. Pero este censo fue en el año 6 después de Cristo. Y Cirenio también era el gobernador. Entonces algo aquí no encaja porque Cristo no nació en el año 6. ¿Cuál es el problema aquí? Este no puede ser el mismo censo, sobre todo porque ya Herodes, el grande Herodes, el de la matanza, ya había muerto. Y cuando Cristo nació, Herodes está vivito y coleando todavía. O sea que parece haber aquí una contradicción que estuvo por cientos de años. ¿Cómo es posible? Porque la Biblia menciona que Cirenio era gobernador. Bueno, la respuesta aquí es que simplemente Cirenio fue gobernador 2 veces. Y además aquí Lucas específicamente está diciendo que este fue el primer censo. Josefo y los demás historiadores nunca dicen que el censo aquel de la sublevación fue el primero. Este fue el primero, lo que quiere decir que si tú tiras para atrás del 6 después de Cristo, llegas al año 8 antes de Cristo. Tampoco encaja porque la historia dice que Cirenio fue gobernador a partir del año 6 después de Cristo, antes de Cristo, perdón, hasta el 4. Entonces tampoco nos da la matemática aquí, pero sí se sabe que hubo un censo en el año 8, porque en las escrituras egipcias se registra un censo también en el año 8. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Cómo se explica? ¿Cómo podemos explicar esta contradicción? ¿Qué está haciendo Dios aquí? Bueno, el problema es, según los historiadores, es que Herodes es el que gobierna la región de Judá. Cirenio es el gobernador de Siria, pero para temas de los impuestos, Roma hace que Judea se anexe a Siria. Entonces hay un conflicto de poder entre Cirenio, Herodes, Roma. Además está el problema grave de los judíos, que ellos no aceptan ninguna ocupación de los romanos ni de ningún gentil. Ellos odian a todos los gentiles, porque ellos piensan que la gracia de Dios no va a alcanzar a más nadie. Y ellos específicamente con los romanos, porque eran muy idólatras y tenían muchos dioses. Pero lo que más les molestaba a ellos era el tema de los taxes. Entonces aquí Herodes tiene un problema, porque los judíos no quieren pagar taxes.
Entonces parece haber habido demasiada controversia, tanto así que el censo del año 8, que fue el primero, se retrasa, dice, 1, 2 o 4 años. Ahí entonces cuando tiene sentido de por qué el censo se ocurre en el año, a partir del año 6 o el año 4, que de hecho Cristo no nació en el año 0. Cristo se data que él nació en el año 4 o 6 antes de Cristo. A partir del censo del año 2000, del año 6 y el año 4, porque en el año 4 es cuando muere Herodes. O sea que en ese tiempo, en esos 2 años, es cuando se ubica el nacimiento de Cristo. El censo no fue en el 8, sino en el 6. Esto tal vez explica por qué la urgencia de José María. Porque imagínense, ¿qué sentido tiene? Yo pensé, que María embarazada, ¿cuál es ese corretaje? Por un censo tiene que haber pasado que tal vez César ya le pone un tiempo límite, como el 15 de abril, ya tiene que ser ya. Y ellos tal vez están esperando que María pare, que María dé a luz y nada, ya es algo como que tienen una fecha límite y por eso es que ellos tal vez salen de urgencia a Belén. Dice el versículo 3, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Esto debe haber sido una costumbre judía o algún mandato de Herodes, porque los romanos, ellos no tienen ningún problema con hacer el censo en la ciudad de cada cual. Ellos iban, de hecho era conveniente que ellos fueran hasta tu lugar, donde tú estabas, donde sabían quién tú eras, donde tú tenías tu oficio. Entonces, ¿por qué tenía que cada uno ir a su ciudad? No es a su ciudad de residencia, sino a su ciudad ancestral. Porque para los judíos, desde la conquista de Canaán, recuerden que ellos dividieron la tierra en las tribus. Cada tribu cogió un pedazo de tierra. Y entonces dentro de cada tribu, cada familia empezó a vivir en ciertas regiones y ciertos pueblos. Entonces, inclusive, si las personas que vivían en esas ciudades hacían un tipo de negocios con sus tierras, cada 7 años tenían que volver a su dueño original. O sea, los judíos eran bien estrictos con el tema de los ancestros y las tierras. Así que en estos lugares todos ellos mantenían un registro de las generaciones y de los hijos en cada ciudad. Por eso es que cada uno tiene que ir a su propia ciudad. Y María y José, ambos son de Belén. O sea, sus ancestros son de Belén. Esta ciudad es una ciudad que está a 90 millas. O sea, caminar, imagínense caminar embarazada, casi a punto de parir, 90 millas, con frío, con agua, para ir a su ciudad natal o su ciudad ancestral. Esta es la ciudad donde fue enterrada Raquel, es la ciudad de Boz, y donde Ru era moabita, pero Noemí era de Belén también, y cuando muere su esposo, ella va para Belén. En Belén es de donde es Isaías, el belenita, el padre del rey David. O sea, los judíos saben que Belén es una ciudad de reyes. Pero aquí está a punto de nacer no un rey común. Estamos hablando de 90 millas. ¿Y qué hizo Dios? ¿Cómo Dios preparó todo esto para que ellos de alguna manera terminaran allá? Me parece algo absurdo, eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué tienen que ir los dos? ¿Por qué no ir solamente José como representante? Estamos hablando de que María tiene unos 13 o 14 o 15 años y José igual es joven. Estos dos jóvenes caminando toda esa cantidad de millas para el censo. Y María, imagínense que en el capítulo anterior, el ángel le había dicho, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, has hallado gracia delante de Dios, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y de repente María en esta situación, corriendo para Belén, y para colmo cuando llega, ni siquiera tiene un lugar decente donde quedarse. Ella estaba pensando en todas estas cosas, qué incongruencia. Pero todo esto es algo que Dios está manipulando, porque la profecía de Miqueas tiene que cumplirse. Que no importa la comodidad, aquí lo que importa es que la profecía se cumpla. Para ser empadronado, dice el versículo 5, con María su mujer, desposada con él, la cual estaba
encinta. Ellos se habían casado, ellos realmente estaban comprometidos, según dice. Desposados es que estaban comprometidos, pero dice que era su mujer. Y cuando se menciona a José, se dice que José era su marido. O sea, en aquel tiempo el compromiso no era como ahora. Que cuando tú te comprometías, había inclusive una ceremonia, era una boda real. Tienes que esperar un año para realmente empezar a vivir con la persona. Pero este año era un año establecido para que se prepararan para matrimonio, para que construyeran un lugar donde vivir, para que se mostrara que eran fieles uno al otro. O sea, ellos realmente estaban comprometidos, ellos realmente no estaban viviendo juntos. Entonces, tal vez, ¿por qué María se tiene que ir con José? Tal vez es por eso. María está embarazada, tal vez lo está ocultando porque el ángel le habló a ella y el ángel le habló a José. Tal vez alguna familia cercana lo conoce. Tal vez por eso María se fue 3 meses con Elizabeth, porque fue también obra del Espíritu Santo y ella puede entender. Pero cuando viene a ver en Nazaret, en ese pueblo, obviamente tal vez las personas no sabían porque ellos estaban casados, pero solo en un compromiso. Y José mismo, cuando se entera, se asusta y la quiere dejar. Pero el ángel le habla. O sea que tal vez se puede pensar, la Biblia no habla de esto, que María se tiene que ir con él porque José es su protector, es el que la está cuidando, cubriendo este embarazo. Y tal vez tiene sentido esto también porque ellos luego de estar en Belén se demoran tanto tiempo allá y no regresan a Nazaret. Entonces es la mujer y está desposada, pero todavía no vivían juntos. Dice el versículo 6, y esto explica también por qué ella todavía es virgen. Aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Estando allí, ¿dónde? Bueno, allí en algún lugar de Belén. Hay algunos eruditos que dicen que ellos estaban en casa de algún familiar, porque ahí tenían familia, porque eran sus ancestros, pero no tiene sentido, porque si estuvieran en casa de algún familiar, ¿por qué al momento de parir, por qué la echarían? Eso está un poco raro. Tampoco que algunos hablan de que estaba allá en algún alojamiento, pero igual, ¿quién en su sano juicio echaría a una mujer embarazada a punto de dar a luz? Ellos estaban en el mismo lugar donde estaban siempre, y ahí fue donde dio a luz. No había espacio, dice. No se sabe en el momento que nació si ya había sido registrada en el censo, si estaba en la cola, si nada de esto lo habla. Es que no, realmente no es lo que en este momento le está importando a Lucas. Lucas lo que quiere es explicar cómo y por qué fue que ella terminó en Belén. Y dio a luz a su primogénito. Así de simple, sin ningún detalle. ¿Por qué Lucas? ¿Por qué es algo tan sencillo y dio a luz? Esto es algo intencional para mostrar que el nacimiento de Cristo fue un nacimiento normal, como un nacimiento de cualquier otro ser humano. No hay nada especial, no hay nada que decir. Nació y ya, normal. No se imaginen, Cristo nació, salió con un halo en la cabeza, no, nada. Igualito que todos los bebés. Solo que sí menciona que era su hijo primogénito. Esto sí es importante para enfatizar la virginidad de María, para obviamente dejar claro el derecho de David como primogénito, porque esto de los primogénitos al trono por ser descendiente de David. Y obviamente digo yo, hay muchas religiones que dicen que María no tuvo más hijos, pero aquí está diciendo que es el primogénito. O sea, ¿por qué razón Lucas diría que este es el primogénito si ella no tuvo más hijos? No tiene sentido, porque de hecho la palabra primogénito hubiera dicho unigénito. Las palabras en griego son distintas. Aquí uno dice hijo, pero cuando estás hablando en griego son 2 palabras distintas. Y primogénito específicamente habla de que es el primero, no el único. Son palabras. Primogénito sería monógenes. Eso es, unigénito. Y aquí se usa prototón, que es primogénito. Además, luego se mencionan también los hermanos de Jesús, pero bueno, algunos teólogos dicen que no eran los hermanos, que eran los primos. Pero aquí claramente, al decir que eran su hijo primogénito, está claro que María tuvo más hijos. Además, eso no, ¿por qué no tendría más hijos? En ningún momento Dios le prohibió a ella nada de eso. Luego dice, y lo envolvió en pañales. Tanto se pudo haber dicho de los detalles del parto, lo que pasó, la gente que había. Y eso lo envolvió en pañales. ¿Y
¿Por qué habla así? ¿Por qué dice esto? Porque simplemente esto era normal. De nuevo, está enfatizando que fue un nacimiento normal, porque Cristo ahí nació como hombre 100%. A pesar de ser también Dios, nació como hombre. Y lo envolvieron en pañales, porque los bebés cuando nacen se le envuelve a todos en pañales, porque ellos están ahí acurrucados, entonces de repente salen ahí, tú no lo puedes tener al aire libre con todas las extremidades moviéndose. Por eso es que lloran, porque están en un lugar así, luego están sueltos, por eso se le envuelve en pañales. Y aquí se menciona como algo normal, se hizo lo normal porque era un niño común y corriente a la simple vista. Y lo acostó en un pesebre. Bueno, aquí la palabra pesebre es un comedero para animales. Muy bonitos los pesebres que a veces se ponen en la salida, pero eso era un pesebre de animal sucio, aquello debe haber estado terrible. Y aquí no dice que nació en un establo, en ningún lugar de la Biblia dice que Cristo nació en un establo. De hecho, la tradición judía cree que nació en una cueva. Y si tú vas a la zona esa, ellos inclusive hicieron una iglesia ahí con una cueva que ellos realmente no está muy bonito, pero tampoco dice en la Biblia en ningún lado que fue una cueva. El consenso más común es que era un establo, porque bueno, había un pesebre. Además, si lo piensas bien, en ese lugar no había lugar en ningún mesón, en ningún alojamiento. Belén no era un lugar grande ni preparado para este tipo de cosas. Entonces están haciendo un censo de emergencia, todo el mundo tiene que ir para allá. Obviamente que no solo ellos, muchísima gente no tenían dónde quedarse. Entonces ellos no creo que hubieran moteles como ahora, grandes, ¿no? Habían ciertos lugares públicos como la plaza, donde ellos hacían unos cuartos rústicos, como unas moradas, porque la palabra aquí que se utiliza significa como refugio, como un alojamiento. No había lugar para ellos en las facilidades para huéspedes. Pero como mismo usted va a un hotel ahora, y cuando en el hotel, ¿qué es lo que hay en la parte de afuera? Un estacionamiento de carro, porque la gente se mueve en carro. Pero en aquel tiempo, en medio del transporte y de carga, no eran carros, eran caballos, camellos, mulos, burros. Entonces, en todos los lugares de alojamiento, siempre había, obviamente, un lugar para que los animales estuvieran protegidos, comieran y tomaran agua. Entonces se cree que ellos no encuentran un lugar más cómodo donde están los huéspedes y se tienen que quedar donde están ¿quién? Donde están los animales. Entonces son condiciones bastante desagradables, con mucho mal humor, olor, ruido. Ya imagínense. Bueno, Misael habló un poco de eso la semana pasada. Eso fue algo, María, en esa situación donde dar a luz al Hijo de Dios, el ángel había dicho todas esas cosas y de repente eso realmente no es algo que ellos entiendan. Pero es algo a propósito que Dios hace. Porque la idea de Dios es, como dice la Biblia, Cristo se humilló tanto a sí mismo que inclusive en su propio nacimiento pudo haber nacido en la realeza y estaría bien, porque es el rey que creó el mundo, pero es algo a propósito que Dios hace para que ellos vayan a ese lugar y nazcan en esa situación. Dice, no consideró su igualdad con Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló y se despojó de todo. Y Cristo descendió siempre a la gente común, a la gente pobre, humilde, pecadora, y hizo entrada a este mundo en las peores condiciones posibles, en un establo con animales. Por supuesto, esto no es nada comparado. Fíjense, este nacimiento no es nada comparado con lo que Cristo tuvo que vivir toda su vida. El Dios Santo rodeado de gente pecadora. Morir por los pecados. Cristo hubiera preferido nacer 1.000.000 de veces en esa situación, o peor, que haber tenido que pagar y sufrir en su propio cuerpo el pecado de toda la humanidad. Una vida terrible desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces, a primera vista, todos estos aspectos del nacimiento de Cristo, obviamente parecen bastante feos y oscuros y tristes. Pero todos estos elementos negativos están a punto de cambiar, porque en la misma región dice que había unos pastores que se les apareció un ángel y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y les dijo, os doy
nuevas de gran gozo, que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y dice que repentinamente apareció una multitud de los ángeles celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Los ángeles no se aparecieron ahí donde estaban ellos, pero dice que los pastores sí fueron allá y llevaron esta alegría. Y dice que todos los que estaban ahí, porque ellos no estaban solos, todos los que estaban ahí dice que se maravillaban de las cosas que decían los pastores, y los pastores estaban glorificando a Dios por lo que habían visto y por lo que habían oído. Esta es la mejor noticia de toda la historia de la humanidad. Son las buenas nuevas que siempre ha esperado el hombre. De hecho, es la única buena noticia importante realmente. Es la noticia que resuelve el verdadero y único problema. El hombre, tenemos muchos problemas normales, pero el real problema que tiene el ser humano es: ¿cómo voy a ser salvo? ¿Cómo voy a escapar de la ira de Dios? ¿Cómo voy a vivir para siempre feliz con Dios? Ese es el único problema. ¿Cómo resuelvo el problema que tengo de enemistad con Dios, que soy pecador y que voy a recibir castigo? Ese es el problema que siempre ha tenido el hombre. Y en el nacimiento de Cristo, a pesar de que realmente la culminación de esta puerta abierta a la salvación vino cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, en este momento las noticias es cuando empieza. Estas buenas nuevas es cuando realmente nace el Salvador, y por eso es algo tan importante. Por eso es algo que celebramos. Entonces es bueno que nosotros sepamos todas estas cosas para decirle a nuestras familias y decirle a nuestros amigos el verdadero significado de la Navidad. Que sí es un momento para estar feliz, porque esa es la mejor noticia. Ya tengo manera de ser salvo. Pero tiene que al pecador llegarlo al conocimiento de entender qué significa esto, por qué yo necesito un Salvador, por qué esto es una buena noticia. Entonces, si eres salvo, glorifica a Dios y alábale, porque Cristo nació, porque Dios en algún momento se humilló a sí mismo y hizo lo inconcebible, confinarse él mismo en un cuerpo humano, el Dios infinito, y nacer a través de la matriz de una mujer, solo para traerte salvación, para mostrar su gracia al ser humano. Si eres salvo, glorifica a Dios todos los días de tu vida, no solo en los tiempos de Navidad. Y si no eres salvo, que esto te ponga a pensar para que realmente entiendas qué es el llamado de Dios y de Cristo. Sí vas a estar feliz, pero vas a estar feliz luego de que tú vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Dios te bendiga.